Vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar además de la gran noticia de estos días que tiene que ver con esta orden de detención contra Netanyahu y los líderes de Hamas, de la Corte Penal Internacional, que ha generado impacto, ha generado adhesión, pero también reacciones diversas. Paz Zárate, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. ¿Se esperaba esta declaración, esta acción de la Corte Penal Internacional que, por ejemplo, Joe Biden consideró desproporcionada? Yo creo que no se esperaba, de hecho. El fiscal de la Corte Penal Internacional es un fiscal británico y de hecho yo creo que muchos países de Occidente se sintieron sorprendidos por esta acción porque pensaban que, y de hecho se lo dijeron a él literalmente, él lo contó en una entrevista, esta corte existe para gente como Putin o dictadores africanos y no para aquellos que son apoyados por Occidente. Entonces, el hecho que él haya solicitado una orden de detención tanto respecto de los liderazgos de Hamas como respecto del primer ministro israelí y su ministro de Defensa, eso yo creo que no era esperado en absoluto por ciertos aliados de Israel. ¿Qué pasa en la práctica si, por ejemplo, Netanyahu viajara a Argentina, un país con el que ha ido acercando posiciones por Milei? ¿Qué pasaría? Sí, buena pregunta. Bueno, Argentina es parte de la Corte Penal Internacional, así que operaría lo mismo que opera respecto de Putin, y Putin hace un año que tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional, él y su ministra vocera, por el secuestro de niños ucranianos, y ellos no han salido del país salvo a dos países amigos, muy amigos, que no son miembros del Estatuto de Roma, y esos son China y Kazajstán. Así que en la práctica, efectivamente, hay un efecto inmediato cuando se concede esta orden. Ahora, los líderes de Hamas, yo lo vi al menos, no sé qué piensas tú, con algo más retórico, porque es gente que no se mueve, digamos, tan abiertamente, tan transparentemente, ni que vayan a anunciar sus visitas. Es gente que se mueve más bien en una cierta clandestinidad. ¿Qué efectividad puede tener en ese caso? Bueno, hay que decir dos cosas. Lo primero es que las órdenes todavía no se han hecho. Sí. La Fiscalía las ha solicitado y hay una sala de la Corte que tiene que estudiar la evidencia preliminar que le presenta Fiscalía antes de concederla. Entonces, en teoría, uno no puede dar por sentado que se van a conceder respecto de todos. Sí, falta todavía. Claro, e incluso podrían ampliarse a más personas, ¿ya? Entonces eso, número uno. Lo otro, respecto a los efectos concretos respecto de Hamas, hay que pensar en una cosa. Los efectos concretos inmediatos en realidad son políticos y son varios. Uno es respecto de Hamas, es decir, Hamas ahora está, digamos, en el asiento de adelante, y la autoridad palestina respecto a la administración de esta guerra, doble conflicto Hamas-Israel, Palestina-Israel, Hamas tiene el asiento del conductor. Entonces hay una deslegitimización pública de estos liderazgos al acusarlos, sí, y además de los países que pueden estar cooperando con ellos, por ejemplo, Qatar. Sí. ¿Ya? En todo esto en medio de, hoy día veíamos noticias, países que se están sumando cada vez más a reconocer a Palestina como un Estado. ¿Qué pasa con Chile? Que tú sabes que... Sí, voy a eso. Hay otro punto también. Hay otra cosa importante que se hizo a partir de un efecto político que es inmediato. El genocidio no fue considerado dentro de los tipos penales en la solicitud de orden de arresto. Ya. ¿Por qué? Porque tiene un umbral muy alto para poder que tenga lugar. Es decir, basta con decir que hay crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad para configurar, digamos, esta evidencia para tener esa orden, y que es lo más probable. Perfecto. Tú me preguntas respecto de Chile. Bueno, en realidad Chile lo hizo bajo Piñera I, el reconocimiento de Palestina. Y siempre ha habido un embajador chileno desde entonces a cargo de la misión. En otro contexto, eso sí, lo de Piñera. Por supuesto, en un contexto distinto. Pero lo que estamos viendo ahora es un reconocimiento a nivel, no en Naciones Unidas, porque ahí hay un veto, como lo hemos hablado antes, pero a nivel bilateral, los reconocimientos de Palestina marcan un antes y un después. Hay más de 140 países que lo reconocen, entonces este reconocimiento continúa. Y al expresar que se reconoce el país, hay una voluntad de establecer relaciones diplomáticas. No significa estar apoyando a quien sea que esté a cargo de. Por supuesto. Es una formalidad. Chile, por ejemplo, tiene relaciones con Venezuela, pero no significa... Exacto. Tenemos relaciones con países con los cuales a nosotros no nos gusta el gobierno. Ese es un punto diferente. Pero de que efectivamente, en términos de relaciones públicas, esto es un gran golpe para Israel. Todos estos reconocimientos y además esta solicitud de orden de arresto es un golpe mayor, sin duda. Un concepto para Irán, un futuro incierto, un líder supremo que queda en ascuas, 85 años, tenía un candidato, falleció. ¿Qué viene ahora? Bueno, Irán es una teocracia
donde los tres poderes del Estado están controlados por una ultraderecha ortodoxa conservadora, y eso no va a cambiar. Irán tiene políticas de Estado en materia exterior y esas no van a cambiar, y en esas líneas están, por ejemplo, el apoyo a Hezbollah, el apoyo a Hamas, el apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania, y esas cosas no van a cambiar. Es decir, va a haber una elección donde probablemente otra persona que ahora tiene el poder de forma temporal y que es leal al ayatollah, que es la autoridad suprema, va a continuar la misma situación que tenemos de Irán, que es realmente dramática y que todo el mundo se dio cuenta con las protestas. Es que a eso iba a pasar. Hay protestas, hay una fisura, hay un líder que fallece, hay una suerte de vacío de poder, si lo podemos mencionar. Muy pequeño. No, no es para pensar que esto se vaya a abrir. No, realmente no. Bueno, la persona que fallecía se le llamaba el carnicero de Teherán, sí, por una razón. Y digamos, lo que ha pasado en los últimos años es simplemente el reforzamiento de ese tipo de liderazgo, lamentablemente, y no ha habido ninguna fisura a partir de al contrario, mayor represión después de las protestas que vimos el año pasado. Hay que mirarlo en el contexto, sí, del Medio Oriente y de la presencia que Irán está tratando de tener, no solo en el Medio Oriente, también lo hemos discutido en nuestra propia región. Aquí en Sudamérica. Paz Zárate, muchísimas gracias por tu comentario. Que estés muy bien. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Hay más Tele 13 Noche al regreso. No se vaya.